Seguimos conversando con Marco Enrique Ominami. Antes de ir con las responsabilidades en el 27F, te quería preguntar por los otros candidatos que van más o menos aparte todavía de la concertación. Andrés Velasco. Muy corto. Bueno, como salió en una revista, el candidato de los empresarios. Creo que es bueno que los empresarios tengan y develen cuál es su candidato. Qué bueno que él vaya, que fue el hombre finalmente la desregulación de la depreciación acelerada. Qué bueno que los empresarios hayan puesto foco en él, porque yo siempre creí que él se sentía más cómodo en una cierta élite que en un debate más bien social. Jocelyn Hall. Fabuloso que haya más candidatos, que florezcan mil flores. Vamos a la responsabilidad por el 27F, luego del fallo de la justicia. ¿A usted le parece que deberían estar más gente? Tú diste el ejemplo refiriéndote a lo que había pasado en Japón. El primer ministro había salido inmediatamente por las responsabilidades. O sea, yo creo que la paz social tan importante y tan importante para los pueblos, para nosotros, tiene que ver con que las responsabilidades políticas se ejecuten. Nada irrita más a un chileno y una chilena el ver que él en su trabajo, que él frente a un banco es ejecutado sistemáticamente todos los días por el sistema, y que a los políticos tú los ves que cuando ejecutan el Transantiago se mandan embajadores y después de embajadores vienen de ministros de Agricultura. Entonces, las responsabilidades políticas son distintas a las responsabilidades judiciales, y las políticas se analizaron en el Congreso, no llegó a ningún lado. Yo creo primero que no es vinculante. Que en México y en Perú, yo soy gran mirador de esos países, pero yo tengo una preocupación: se ha judicializado la política. Cuando yo no estoy de acuerdo contigo te llevo a tribunales. Eso está pasando hoy día en muchos países de América Latina, donde los jueces se transforman en jueces políticos. Creo que la judicialización de la política chilena no es buena. Yo hubiese preferido que el Congreso chileno se pusiera los pantalones y hubiese ejercido su deber. Ahora, seamos francos, las comisiones investigadoras del Parlamento no son vinculantes, por tanto da lo mismo. ¿Por qué no son vinculantes? Porque se establece la idea que el presidente de la República no se puede someter a la voluntad del pueblo todos los días. Yo no comparto esa mirada. Entonces, efectivamente, el Congreso chileno no imputó responsabilidades políticas porque no está en su atribución en rigor, salvo la acusación constitucional, que es considerada traumática en Chile. Yo hubiese preferido que las coaliciones, tanto la Concertación como este gobierno, fueran un poquito más corajudas. A la ministra Mate no le pidió la renuncia a Piñera. Ella renunció. La intendente del Biobío, acusada de cosas muy graves, tampoco se le pidió la renuncia. Ella renunció. El ministro del Transantiago se le pidió la renuncia muy tardíamente en un paquete de cambio de gabinete. No se le imputó responsabilidad respecto al Transantiago. A la ministra Proboste no quiso renunciar ella, ni le pidió a la coalición su renuncia, cuando se descubrió un caso escandaloso sobre las subvenciones escolares. Hubo que recurrir a la acusación constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? A los políticos, a los partidos políticos les está costando mucho entender que la responsabilidad política es parte del compromiso político. No hay nada más sano que la responsabilidad. Sobre el 27F, para responder en concreto, yo echo de menos y eché de menos más autocrítica para parte del gobierno anterior, responsable del episodio, y echo de menos parte de este gobierno más transparencia a la hora de instalar el debate. Se les nota mucho a este gobierno un colmillo que consiste en buscar a través de esto hacerle daño a una figura. A mí me parece mal. Echo de menos también más pronunciamiento respecto al expresidente. Me gustaría saber qué autocrítica se hace respecto a lo que pasó. También sé que vaya a ser muy dura cargar como expresidenta de la República con esa cantidad, con esa tragedia, con esa cantidad de muertos. No debe ser fácil convivir con eso todos los días, sabiendo que fuiste presidente y que pudiste haber evitado esa muerte por más decisión. Echo de menos más coraje en ambos lados. Asumo que no era fácil. Y quiero decir un último comentario. Ningún gobierno estaba preparado para un terremoto de esa magnitud. La discusión no es si estaba o no preparado. Yo creo que nadie estaba preparado. Creo que después del terremoto le faltó coraje tanto a la Concertación como a la Alianza, para enfrentar y mirar a los ojos a los chilenos y decirle que en alguna parte habían omitido un dato. Chile sigue siendo un país muy pobre, rico en recursos, pero tiene a sus ciudadanos sometidos a una mala bancarización y a malos sueldos. Ese ticket es el que hizo combustión en el 2011. Marco Enrique Ominami, muchas gracias por conversar con nosotros en esta media hora de entrevista, que está muy bien. Buenas noches. Besos y abrazos. Y gracias a ustedes también por acompañarnos durante esta media hora de entrevista, y los invito, como siempre, que continúe con nosotros en CNN Chile.